Notamos ahora los versículos 3, versículo 5, versículo 7, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuando con nuestro tema acerca del nuevo nacimiento y relacionando el tema de la mañana, podemos ver que cuando una persona nace de nuevo, ya lo vimos, resucita espiritualmente. Y cuando resucita, ¿a qué resucita? Resucita a una nueva vida. Resucita a una nueva vida, hablando espiritualmente. Y el Señor Jesucristo aquí le está hablando a Nicodemo acerca de la vida, acerca de nacer de nuevo. Solamente que cuando desarrolla más el tema, llega hasta el versículo 15, versículo 16, y podemos notar claramente como le dice: tenga vida eterna. Vida eterna, se trata de la vida eterna. Y esa vida es la vida espiritual que comienza en el momento cuando una persona nace de nuevo. Es una vida espiritual, pero aún es una vida eterna. Esa es la nueva vida de la cual Cristo nos habla. Fíjense que el objetivo del mensaje del Señor Jesucristo es lo que observamos en Juan capítulo 5. Continuando otra vez con ese párrafo bíblico, capítulo 5, versículo 24 en adelante, y relacionando nuevamente aquí el tema, podemos ver que el objetivo del mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que los hombres pasen de muerte a vida. Y aquí está el punto: nueva vida, el nuevo nacimiento, una nueva vida. Ese es nuestro tema en esta tarde. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo aquí, cuando Él decía, o cuando Él dice aquí, que el que oye mi palabra, su mensaje, la predicación, el evangelio, y cree en el que le envió, dice que tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Es la nueva vida, ese es el punto, aunque en la mañana lo enfatizamos desde el aspecto de la resurrección espiritual, pero ahora lo vamos a enfatizar en el aspecto de una nueva vida, porque dice pasa de muerte a vida, una nueva vida. Y Nicodemo aquí, podemos ver ahora que claro está esto, porque Nicodemo aquí estaba siendo contemplado como un muerto que necesitaba nueva vida. Y Nicodemo aquí, aunque era un hombre religioso, era un hombre moralmente correcto, era un hombre noble por decirlo así, pero necesitaba nueva vida. La nueva vida es algo que viene de Dios, es algo que no se puede obtener por alguna buena obra, por la práctica simplemente de alguna religión, es algo que no se puede obtener de alguna obra, no es producto humano, no viene sino de Dios. Es la nueva vida que viene de Dios. Y Cristo entonces aquí, ¿de qué le está hablando a Nicodemo? Le está hablando de esas palabras de vida, esas palabras que van acompañadas con el poder de Dios para producir vida. Por eso Él dijo que los muertos, hablando de los muertos espiritualmente, oyen la palabra y van a resucitar, van a tener nueva vida. Entonces no estamos saliéndonos del tema cuando relacionamos esto con el asunto de Nicodemo.
de que Nicodemo está siendo contemplado como un muerto que necesita nueva vida. Y lo que Cristo le estaba predicando en ese momento es con ese objetivo de que pase de muerte a vida. Eso le estaba hablando Cristo a Nicodemo. Por eso estamos aquí enfatizando el tema de que como el hombre estando en la condición de muerte necesita nueva vida. ¿Y cómo va a obtener esa nueva vida? Por la resurrección, por el poder de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver aquí cómo Cristo nos está presentando estos dos temas. Estos dos grandes temas. Muerte y vida. Pero en este aspecto vamos a notar aquí que se está relacionando con la muerte y la vida espiritual. Ya no es como lo vimos en la mañana. En la mañana comparábamos la muerte física con la muerte espiritual. Pero en este caso vamos a ver cómo el tema aquí se relaciona con la muerte espiritual y la vida espiritual. En este caso no es tanto el aspecto de lo físico, sino aquí vamos a notar cómo se está enfatizando el asunto espiritual, desde lo que es la muerte espiritual, como también lo que es la vida espiritual. Y lo volvemos a notar en el versículo 24. El Señor Jesucristo está tratando ese tema. Cuando Él dice pase de muerte a vida, ¿muerte en qué sentido? Muerte espiritual. Y cuando dice que pase de muerte a vida, ¿qué tipo de vida? Vida espiritual, una vida con Dios. Y esto es muy importante que lo observemos, porque cuando la Biblia nos habla de tener vida, de la relación con Dios, de la relación con Cristo, se centra primeramente en el aspecto espiritual. No se trata del concepto que hoy día le dan estos predicadores del falso evangelio de la prosperidad, donde le dan el enfoque de que Cristo vino para darte vida, y significa que tú tengas vida, que vivas feliz, que tengas salud física, que tengas prosperidad. Él vino para darte vida y para que la tengas en abundancia, y esto lo sacan de contexto y te empiezan a terapiar de alguna manera de que tú recibes eso. Y quién no quisiera tener salud, quién no quisiera tener prosperidad económica, quién no quisiera tener bienestar familiar. Es apelar al ego, lo que decíamos, apela al ego, al yo. ¿A quién no le gustaría estas cosas? Entonces debemos entender que cuando el Señor Jesucristo habla de vida, se está refiriendo a la vida espiritual, esa vida con Dios. Lo vamos a ver aquí más adelante. Y Él cuando habla, entonces aquí nos está hablando de esos dos estados de existencia: muerte espiritual o vida espiritual. Y decíamos que los seres humanos se encuentran en uno u otro estado: o están muertos espiritualmente o están vivos espiritualmente. Y según en el estado en que se encuentran, así van a vivir. Así van a vivir. Por eso notábamos en la mañana cómo Cristo identifica a estas personas y le dice los muertos. Los muertos es un término para referirse a esas personas que están lejos de Dios, que viven sin Dios, que tienen una vida alejada de Dios. Son los muertos, a diferencia de los vivos, aquellos que oyen la voz del Hijo de Dios y vivirán, dice ahí el Señor, al momento de escuchar la voz del Hijo de Dios. Entonces podemos ver cómo este tema, en primer lugar, el tema de la muerte y la vida espiritual, se enseña ampliamente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que hay personas que no comprenden esto, no logran ver cómo la Biblia nos enseña la condición del hombre, muerte espiritual, incapacitado espiritualmente, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad de ir a Cristo, de ir a Dios por sí mismo, porque está muerto, está alejado? Algo tiene que suceder en su vida para que entonces pueda venir a Cristo. Pero mientras, notamos que el Nuevo Testamento nos enseña ampliamente este tema de la muerte espiritual y de la vida espiritual. Primero, aquí lo estamos haciendo ver en el caso del Señor Jesucristo. En segundo lugar, ahora vamos a volver al caso del Hijo Pródigo, pero ahora para mostrar estos dos puntos.
En la mañana mencionábamos el caso del hijo pródigo y lo enfocábamos desde el aspecto de la muerte espiritual. Pero como ahora estamos hablando de la muerte y sobre todo de la vida espiritual, vamos a notar aquí otra vez, vamos a hacer una comparación, vamos a notar esto y vamos a ver cómo las evidencias de la muerte y las evidencias de la vida. Ese es nuestro tema en esta tarde, las evidencias de la vida del hijo pródigo. Entonces vayamos a Lucas capítulo 15. Ya hemos visto el versículo 24 y el versículo 32. Ya hemos visto esos versículos. Versículo 24 y versículo 32, donde el Señor Jesucristo dice que el hijo era muerto y ha revivido. Era muerto y ha revivido, vuelve a decir en el versículo 32. Entonces, ¿estaba muerto en qué sentido? Sentido espiritual. ¿Revivió en qué sentido? En el sentido espiritual. La muerte y la vida espiritual están claramente enseñados aquí en la historia del hijo pródigo. Pero vamos entonces por parte para notar esto. En el primer aspecto de la muerte espiritual, ¿qué es lo que notamos en el caso del hijo pródigo? Vayamos viendo aquí el versículo 12, comenzamos versículo 12, versículo 13, Lucas capítulo 15, comenzamos en el versículo 12 y versículo 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Aquí tenemos las evidencias. Comenzamos notando esto. En la condición espiritual de muerte, como ya lo describió el Señor Jesucristo, primero, ¿cuál es la condición de muerte en una persona que está lejos de Dios? Y precisamente ese es el significado de muerte, siempre separación. La muerte en la Biblia es separación, nunca es aniquilación. Nunca es dejar de existir, es siempre separación. Y esto lo podemos ver. Tenemos textos, por ejemplo, cuando Esteban lo apedrearon y al morir dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese espíritu que le da vida al momento de la muerte, ¿qué sucede? Sale el espíritu. Muerte en la Biblia siempre es separación. En este caso, cuando notamos aquí cómo se le identifica al hijo pródigo como muerto, está indicando en primer lugar que estaba apartado de su padre, apartado de Dios, lejos de la casa de su padre. En esa condición de muerte estamos notando qué es lo que aquí el Señor Jesucristo nos dice. Entonces, después, ¿qué hizo? Se fue a una provincia lejos, apartado. Y ahí, ¿qué hizo? Siguió la corriente de este mundo. Porque ahí donde él se alejó, comenzó a vivir. Y comenzó a vivir perdidamente. ¿Y cómo lo identifica? Cuando dice que desperdició sus bienes. Cuando dice aquí que desperdició sus bienes, es la vida que se indica de una persona que está lejos de Dios, siempre va a desperdiciar su vida. Una persona que está apartada de Dios, su vida es un desperdicio. Lo que él haga, lo que él va a hacer con sus riquezas, con su vida, va a ser un desperdicio. En el sentido espiritual, quizá en el sentido material o en el sentido físico, tenga quizás algún trabajo o en otros aspectos pueda lograr ciertas cosas, pero aún eso será un desperdicio. Esa vida va a ser un desperdicio. Y es aquí entonces cuando encontramos enseñanzas en la Biblia acerca de los hombres que a veces se dedican a lo material, pueden prosperar, pueden tener, pero están sin Dios. ¿Y qué sentido tiene tener todas esas cosas si están sin Dios? En este caso notamos aquí cómo la vida del hijo pródigo, la evidencia de su muerte espiritual es que desperdició sus bienes. ¿Y dónde las desperdició o en qué las desperdició? En el pecado, porque dice que vivió perdidamente. Es una pérdida delante de Dios, aunque para el hombre es un disfrute para su carne, aunque para el hombre vivir en delitos y pecados es el placer que siempre están buscando los que están muertos en delitos y pecados, pero Dios lo describe, el Señor Jesucristo lo describe como muerto, viviendo perdidamente, muerto como ya
lo dijo, aunque para este hombre él era vida. ¿Cuántos hombres desperdician su riqueza y dicen, esto es vida? Están ahí en el placer, en el pecado, disfrutando de alcohol, drogas, y para ellos dicen, esto es vida en ese momento, porque están en esas circunstancias, disfrutando ya sea del alcohol, de la droga, del placer y de otras cosas. Pero aquí lo está describiendo como muerto, viviendo perdidamente. Además de eso, noten ustedes cómo cayó en lo que se puede considerar la inmundicia. Esto lo decíamos en la mañana. Para un judío, el cerdo es inmundo. Los judíos hoy día, los judíos y estos grupos llamados los sabáticos, no comen carne de puerco. Lo consideran como un animal inmundo porque se basan en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ciertamente, cuando uno va al Antiguo Testamento y lees ahí en Levítico 11, ciertamente encuentras que no solamente el cerdo, hay otro tipo de animal que describe como inmundo. Es la inmundicia, el cerdo, símbolo de inmundicia. Y cuando ve aquí al hijo pródigo con los cerdos, está en la inmundicia. ¿Cómo es que vean cómo Dios ve las cosas? Ven a las personas en los lugares de pecado, de placer, los ven cosas como de lujo, de maravilla, pero delante de Dios es una inmundicia. Dios lo ve como una inmundicia. Y aquí, claro, hablando en términos del asunto de la comida del cerdo, sabemos que ya en el Nuevo Testamento estas cosas cambian. Porque en el Nuevo Testamento Cristo le enseñó a Pedro, le bajó el lienzo con todo tipo de animal. Ahí estaban los animales inmundos y le dijo, Pedro, aquí está, mira, mata, come. Y Pedro se dio cuenta claramente que eran los animales inmundos que dice Levítico 11. Por eso se atrevió aún a decirle al Señor, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y se atrevió a desafiar al Señor y decirle, no, Señor. Y 3 veces lo hizo, porque un judío desde pequeño le ponen en su mente, esto es inmundo, esto es sucio, esto es abominable, esto crece con ese concepto. Entonces cuando ve y se le ofrece algo, aún por el Señor Jesucristo, se atreve a decir, no, Señor. Pero ¿quién le estaba diciendo, mate como el Señor? Y él le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. En el Nuevo Testamento cambian las cosas, que ese es otro tema, pero simplemente estoy mencionando aquí cómo se consideraba entonces el cerdo, porque la figura ahí del hijo pródigo con los cerdos para un judío, quizá para nosotros hoy día, que quizá algunos vimos que quizá nuestros padres tuvieron cerdos y no nos parecía. Lo que para un judío en sus conceptos, te pones en el zapato de los judíos, esto lo vas a sentir como Pedro lo sintió, algo abominable, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pero notamos entonces que aquí la figura es para resaltar la inmundicia en el cual el hijo pródigo había caído, muerto en delitos y pecados, en su condición de muerte. Vean cómo había caído en la peor inmundicia, porque ese ya es el colmo del pecado, ese ya es el clímax del pecado, ya es todo. Y eso entonces describe su vida en muerte espiritual como una vida arruinada totalmente, arruinada en el sentido espiritual, arruinada en el sentido moral y aún en el sentido físico. Espiritual porque delante de Dios estaba muerto espiritualmente, moralmente porque la gente lo veía y decía, mira, ahí está ese, está perdido totalmente, ahí está ese borracho, ahí está ese drogadicto, ahí está ese, y así. Moralmente la gente ya lo despreciaba, que se atrevieron a matarlo con los cerdos en este sentido, y en el sentido físico se estaba muriendo de hambre, porque aquí lo describe como que quería comer aún la comida de los cerdos, y dice que nadie le daba. Yo me imagino que hasta ni los cerdos le querían compartir su comida, y él lo quería comer, él quería comer, pero dice nadie le daba. Imagínense caer en tal grado de hasta querer comer la comida de los cerdos. Bueno, estamos hablando de aquellos tiempos, porque hoy día parece que el alimento de los cerdos, el alimento de los perros, como que tiene más vitamina que a veces los elementos vitamínicos de los que comemos nosotros, ¿verdad?
Pero en este caso lo está describiendo de esta manera, como aún queriendo comer, arruinado totalmente, estamos diciendo espiritualmente, moralmente y físicamente. Entonces pueden ver ustedes cómo está describiendo el caso aquí de la condición de muerte espiritual del hijo pródigo, pero entonces vamos a ver que el hijo pródigo también es la figura de una vida espiritual. Y esa vida espiritual, entonces observen cómo comienza. Estamos aquí en Lucas capítulo 15, aquí estamos, y observen entonces cómo la vida y la muerte ha pasado de muerte a vida. Y vamos a ver aquí el caso de la vida espiritual del hijo pródigo. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, observemos aquí desde el versículo 17. En el versículo 17 dice así, noten cómo comienza ya esto, dice, y volviendo en sí. Ahí está el punto básico. Volviendo en sí. ¿Qué significa la vida espiritual? Es volver en sí. Te vuelven en sí. Vuelves a la verdadera realidad, porque esa vida en el pecado, en el alcohol, en las drogas, en el placer del pecado, aunque parece que es vida, como muchos lo piensan, en realidad no es vida. Tiene que volver en sí para experimentar la verdadera vida de Dios. Y este hombre, este joven, como lo estamos viendo aquí, tuvo que experimentar algo para volver en sí. ¿Cuál es el sentido entonces de volver en sí? Como ya tenemos el antecedente de que estaba muerto y había revivido, no dudamos entonces que en ese momento, cuando dice aquí que volvió en sí, es porque Dios le dio vida. Lo volvió en sí, lo volvió a la realidad. Es lo mismo que decíamos en el caso de Lázaro. Cuando él fue resucitado, fue vuelto en sí a la realidad de las cosas. Ya comenzó a estar consciente otra vez de la vida. En este caso, entonces podemos observar una vez más que cuando una persona está muerta espiritualmente, pierde la realidad de las cosas. No está en sí. No está en sí, porque no ve la realidad que aquellos que por la gracia de Dios la están viendo, pero aquel no la ve hasta que vuelve en sí. Entonces, ¿qué hizo cuando volvió en sí? Vean ahora estas evidencias de su vida espiritual. Estas son las evidencias de la vida espiritual, pero lo estamos viendo en el caso del hijo pródigo. Entonces, al volver en sí, en primer lugar, es que resucitó a nueva vida. Resucitó a nueva vida. Y cuando uno resucita a nueva vida, ahora ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sigue diciendo así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuáles son las evidencias aquí de esa nueva vida? Aquí tenemos, en primer lugar estamos notando, volvió en sí, pero además desea volver a la casa de su padre. Desea volver a la casa de su padre. Desea volver a tener la comunión con su padre. Porque cuando Dios nos da vida, es esa vida que viene de Dios. Porque estamos hablando de la vida de Dios que Él implanta en nosotros en la regeneración, en el nuevo nacimiento. De tal manera que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, volvemos a la vida nueva, es una vida que nos va a atraer hacia Dios. Porque la vida antigua en el pecado nos atraía al pecado. Pero cuando viene esa nueva vida, entonces es un principio espiritual que Dios implanta en nosotros en la regeneración, que nos hace entonces querer regresar a Dios, que nos hace sentir la necesidad de volver a Dios, porque eso es lo que experimentó aquí el hijo pródigo. Pueden notar ahí los signos de interrogación que hablan de ese momento en el cual él estaba afectado. Noten cómo antes dice, antes de cuántos jornaleros, noten el signo de admiración que está describiendo, que cuando uno vuelve en sí queda impactado y queda en la disposición
de volver al Padre, con el deseo de volver a la casa de su Padre, el deseo de tener comunión con su Padre, el deseo de arreglar las cosas con su Padre. Porque dice, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La primera evidencia o la evidencia que estamos viendo aquí de una nueva vida espiritual es que quieres estar en buenos términos con Dios. Es que quieres estar bien con Dios. No buscas primeramente el bien material o el bien con otras personas, no, Dios. Porque reconoces que contra quien has pecado es contra Dios. Contra Dios. La verdadera evidencia de una vida espiritual no solamente es, tengo nueva vida, ahora debo ser feliz, debo tener, no, tu relación con Dios primeramente, porque a Él has ofendido, contra Él has pecado. Cada pecado que cometiste cuando estabas en la muerte, la condición de muerte, es contra Dios. Contra Dios, aunque quizá ofendimos también al prójimo, pero ¿quién es el que dice esto? Es Dios. Entonces notamos aquí la evidencia de una vida espiritual, el deseo de volver a la casa del Padre, el deseo de tener comunión con el Padre. Y esta condición que notamos aquí de esta nueva vida es que es una nueva vida que se humilla ante el Padre. Nos volvemos humildes delante de Dios porque la soberbia de la vida es la que vivíamos en delitos y pecados. El hombre en su soberbia cree que tiene el poder, cree que tiene la capacidad, cree que él puede hacer todas las cosas. La soberbia de la vida es como indicar, no necesito de Dios, yo tengo la capacidad, yo tengo el poder, tengo la sabiduría y puedo hacer las cosas y como que no necesito de Dios. Esto es lo que están diciendo con sus vidas, con la forma como viven. Quizá no lo digan en palabras, quizá haya personas en el mundo que aún se atrevan a decirlo, pero muchos no lo dicen con palabras, pero lo dicen con sus actos, con la forma como viven, que como si Dios no existiera. Esa es la soberbia de la vida. Pero cuando Dios te vuelve en sí, cuando Dios te vuelve a la vida, vean aquí cómo se sintió este hombre, humillado, como diciendo, ¿cómo me atreví a hablar de esta manera? ¿Cómo me atreví a pensar de esta manera? ¿Qué locura hice al salirme de la casa de mi padre? ¿Cómo es que me atreví a hacer esto? Esa es la condición de muerte. Y esa es la condición de muerte en la cual muchas veces la persona que está en esa situación no se da cuenta. Hasta que vuelve en sí, hasta que Dios lo vuelve en sí, hasta que Dios lo vuelve a la nueva vida. Entonces notamos aquí cómo reconoció su pecado ante Dios y ante su Padre, siguiendo con la figura aquí, porque dice pecado contra el cielo y contra ti. Esto es muy importante, porque la nueva vida, escúchenlo bien, nos lleva a dos direcciones. La dirección con Dios y la dirección para con tu prójimo. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando hay una nueva vida, el primer anhelo es estar bien con Dios y el segundo, estar bien con tu prójimo. Tratas de arreglar todo asunto en tu vida. Tratas de arreglar todo asunto porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Los hijos, aplicando este punto, los hijos pecan contra Dios y contra sus padres cuando los desobedecen, cuando se rebelan, cuando no quieren obedecer lo que sus padres le están diciendo correctamente conforme a la palabra de Dios. Pecan contra Dios y pecan contra sus padres. Por lo tanto, cuando un hijo experimenta la nueva vida, tiene que confesar a Dios y tiene que ir a sus padres y también pedirle perdón a sus padres. Esto es lo que estamos notando aquí. Este es el resultado de la nueva vida. De una nueva vida que te conduce a nuevas relaciones. Y a relaciones auténticas que surgen de una nueva vida. No nomás es el querer, es el deseo de querer solucionar las cosas porque estás buscando un bien material. No, sino es por la obra de Dios que te hace sentir humillado y te hace reconocer el pecado. Eso solamente es cuando Dios nos vuelve en sí. Cuando Dios nos vuelve en sí, comenzamos a vivir la nueva vida. Pero mientras esto no suceda, vamos a vivir perdidamente. ¿Y qué sucedió después con este hijo pródigo? Que cuando llegó entonces y realizó todo lo que hizo de ir a su padre, noten cómo experimentó la misericordia
de su Padre. Noten cómo la misericordia lo abrazó. La misericordia lo recibió. La misericordia. ¿Por qué? Porque notamos que salió de ese estado de muerte en delitos y pecados y vemos cómo fue recibido a misericordia. La evidencia de una nueva vida es que corres, buscas, vas hacia la misericordia. La evidencia de la muerte es el desprecio de esta misericordia, porque sin duda el Padre siempre está dispuesto a la misericordia. Es la figura de Dios siempre dispuesto a mostrar misericordia al pecador arrepentido. Y es esta figura que encontramos aquí y notamos cómo el hijo pródigo siendo abrazado por la misericordia misma que es Dios. Y además, las evidencias de esta nueva vida espiritual es que recibió nueva vestidura. Lo vemos aquí en el versículo, lo notamos aquí en los versículos siguientes, donde dice así el versículo, ya leímos el 20, pero el 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Noten cómo una nueva vida, una nueva vestidura, una nueva vida, una nueva relación, y aún el Señor aquí, hablando de la figura del Padre, cómo lo puso en un lugar de dignidad cuando le puso el anillo en su dedo. Noten cómo. Y esto es lo que indica nueva vida, nueva vestidura. Al hijo pródigo, ¿cómo se le contemplaba en su estado de muerte, en su condición aún de vestidura? Vean esta figura. Imagínense cuidando cerdos. ¿Cómo estaba su vestidura? ¿Pueden ustedes imaginarse? Entonces, noten cómo cambia. La vida espiritual que tú recibes se va a reflejar en lo exterior. No solamente el verdadero cristianismo, no solamente es una conducta exterior donde tú aparentas ciertas cosas, pero muchas veces no está la realidad interna, la vida espiritual. En este caso, la vida espiritual surge de la realidad y notamos aquí entonces el resultado. Hermanos, esta enseñanza fue la que también el Señor Jesucristo enfatizó, la necesidad de una realidad interior para que se manifieste en lo exterior. Los religiosos en su tiempo solamente manifestaban lo exterior, de tal manera como los describió en Mateo capítulo 23, les dijo: hipócrita, limpia primero lo de dentro del vaso para que también lo de fuera sea limpio. ¿Por qué? Porque ellos solamente lo de fuera y por dentro estaban sucios. Ellos solamente se preocupaban por cosas externas, pero no por la vida interna. Y Cristo les señaló ese punto. Y lo señaló más fuerte cuando les llamó sepulcros blanqueados. Que por fuera se mostraban justos, que por fuera se les mostraban limpios, pero por dentro estaban llenos de huesos y de maldad, de iniquidad. Con eso el Señor Jesucristo nos está indicando que no es la vida exterior la realidad, sino la vida interior, que también se refleja en lo exterior. Es decir, que nuestra conducta exterior sea el resultado de algo que ya ocurrió en tu vida. Porque de otra manera no sería cristianismo, sino sería moralismo. Y hermanos, aquí no buscamos moralizar a las personas. Aquí no buscamos moralizar. No estamos hablando de conducta moral. Estamos hablando de vida espiritual. Conducta moral son aquellas cosas de que las personas se comportan de cierta manera, aunque aquí tengan malos deseos, malos sentimientos, malas intenciones. No, la regeneración, el volver a la vida, comienza aquí en lo interior. Nueva vida. Y esa nueva vida entonces te lleva a manifestar lo exterior. Y esto es lo que vemos. Nueva vida, volvió a la vida y nueva vestidura. Entonces podemos notar aquí la condición de vida,
ha pasado de muerte a vida. Es el tema que estamos diciendo que el Señor Jesucristo enseñó ampliamente. Y vean entonces aquí, podemos notar finalmente en el versículo aquí 24, de cómo dice, versículo 22, 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. El gozo de la nueva vida, el gozo de una nueva vida, de la realidad de la comunión con el Padre, el gozo de la comunión con el Padre, el gozo de la comunión de la casa del Padre. Hermanos, una nueva vida se vive en comunión con el Padre en la casa de Él. Y el gozo, nos gozamos, hermanos, cuando un pecador es salvado por la gracia de Dios, cuando de verdad nace de nuevo y sale de ese estado de vida. ¡Qué gozo hay, hermanos! Cuando vemos que personas que han vivido en el pecado, en el vicio, vienen a tener comunión con Dios el Padre. Hermanos, esto de verdad es un gran gozo, porque es muy lamentable ese estado de muerte espiritual. Y aquí notamos cómo este gozo, el gozo de la nueva vida, se vive en comunión con el Padre. Tienes gozo al venir a la casa de tu Padre, tienes gozo al tener comunión con tu Padre, se vuelve una vida de gozo. Y cuando dice aquí gozo, es el hecho de sentir una satisfacción de tener comunión con Dios. No es el hecho de estar saltando, brincando, gritando, sino el hecho de tener una comunión espiritual verdaderamente con Dios. Y esto es lo que notamos aquí. Entonces podemos ver, hermanos, lo que decíamos aquí en el primer punto del tema de la muerte y la vida espiritual, cómo se enseñan en este caso. Podemos verlo, lo estamos notando aquí en el caso del hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo es el ejemplo de un hombre que pasa de muerte a vida, de muerte a vida. ¿Lo pueden notar? Ahora vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo también nos enseña esto. Y esto, observamos parte en la mañana, mostramos parte de esto, porque ahora lo que vamos a mostrar son estos dos aspectos, muerte espiritual y vida espiritual. Y esto otra vez, hermanos, pasamos a Efesios capítulo 2, y como ya vimos parte de eso, simplemente podemos señalar esto, como dice el versículo 1, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos. Ahí está otra vez el tema de la muerte espiritual, la vida espiritual. Estos creyentes habían pasado de muerte a vida. Es la experiencia, hermanos, de todos. El caso del hijo pródigo es la figura de lo que sucede con todo aquel que verdaderamente es regenerado. Y esto no solamente es el caso del hijo pródigo, es el caso de todo aquel que experimenta la nueva vida en Cristo. Porque lo mismo sucedió aquí con estos de Éfeso. Lo del hijo pródigo es lo mismo. Estaban muertos en delitos y pecados y Dios les dio vida. ¿Cuál vida? Vida espiritual. De eso se está tratando. Y el apóstol Pablo entonces, vean cómo plantea aquí la condición de muerte y la condición de vida. La condición de muerte es la que notamos en la mañana cuando decíamos, por ejemplo, ¿cómo muestra su condición de muerte? ¿Cómo mostraban su condición de muerte esas personas? Dice que estaban muertos en delitos y pecados. Seguían la corriente de este mundo. El diablo operaba en ellos y vivían conforme a los deseos de su carne. Ahí hasta el versículo 3 lo notamos. Entonces ya podemos entender, ahí está el tema de la muerte espiritual. Pero vamos a ver entonces la vida espiritual. Y este caso de la vida espiritual lo notamos ya más adelante en el versículo 4. Vamos a verlo, vamos a ir aquí a notar esto, porque en la mañana pues notamos del versículo 1 al versículo 3. Pero ahora pasemos aquí a los versículos 4 en adelante y dice así, obsérvelo, pero... Vean ese pero marca un gran contraste entre la situación en la cual vivían estos hombres y en la situación que ya estaban viviendo. Y noten cómo dice Efesios 2 del 4 en adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Noten cómo se va dando aquí el caso de la vida. Así como el hijo pródigo fue recibido a misericordia,
estos de Éfeso también habían sido recibidos a misericordia. Y así como se relaciona el caso del hijo pródigo y cuando su muerte experimentar la nueva vida, la misericordia de Dios, notamos aquí también cómo estos de Éfeso están experimentaron. Tenemos aquí ya se amplía el tema porque habla, obsérvelo, misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Noten 4 virtudes de Dios que se aplican en la nueva vida de aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Tenemos misericordia, amor, gracia y bondad. ¿Cómo Dios pone en operación estas virtudes en la vida de la persona? Y cómo esta persona experimenta. Por eso, una persona que ha resucitado nueva vida es porque ha experimentado la misericordia, el amor, la gracia y la bondad de Dios. Eso es lo que ha experimentado esta persona en su nueva vida. Y esto es lo que notamos aquí. Entonces observen aquí, recibieron vida espiritual y experimentaron lo mismo que el hijo pródigo experimentó, pero aquí se amplía porque Pablo habla no solamente de la misericordia, sino también del amor, de la gracia y de la bondad. Y esto, noten ustedes cómo el apóstol Pablo ahora nos señala otra cosa. Estos experimentaron en la nueva vida, experimentaron la salvación. Y observen cómo se relaciona la vida con la salvación 2 veces aquí. Versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice así, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida, el hecho de dar vida, eso es salvación en ese momento. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Entonces noten, salvación en el versículo 5, salvación en el versículo 8, relacionado con la gracia, la misericordia, el amor y la bondad. De tal manera que, como podemos notar, la nueva vida que la persona experimenta, Él lo va a demostrar en la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de esa condición de muerte en delitos y pecados. Entonces, escuchen esto. ¿Qué significa la salvación? Salvación significa que la persona ya no está en el estado de muerte. Y por lo tanto significa que esa persona que ya es salva, ya no vive en delitos y pecados. Ya no está bajo el dominio del pecado. Ya no está bajo el control del pecado, que sí tiene luchas, que sí tiene pruebas, que sí tiene tentaciones, pero ya no está bajo el dominio del pecado, porque la Biblia muestra cómo hay una relación entre el pecado y la muerte espiritual, de tal manera que cuando alguien experimenta esta nueva vida, la salvación indica que ya no está en ese estado de muerte en delitos y pecados. Fíjense que el apóstol Pablo experimentó claramente esto aquí en Romanos capítulo 8. Es interesante este texto, obsérvenlo. Romanos capítulo 8 en el versículo 2. Es interesante, escuchen este texto, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida, estamos hablando de vida, de nueva vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado. Eso es salvación. Y esa salvación ocurre ¿cuándo? Cuando te libra, cuando te da nueva vida. Cuando te da vida, sales de ese estado de muerte, de delitos y pecados, en la cual estaba esa condición de muerte. Entonces, ¿qué dice? Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son estas dos cosas que les decía. Por eso le decía que una persona
que ya está librada de esa muerte, tiene nueva vida, significa que ya es salva del dominio de la ley del pecado. Del pecado y de la muerte. Quiere decir que ya el pecado no es una ley dominante en su vida. Quiere decir que el estado de muerte ya no es un estado en el cual está en esa condición, sino que ha sido librado. Esa es una experiencia real. Eso es algo que todo aquel que profesa ser verdaderamente cristiano ya debió experimentar esto, porque es la obra del Espíritu de vida. Quizá más adelante vamos a ver el tema de siguiendo con el tema de la regeneración, vamos a notar que es una obra del Espíritu Santo. Es un tema centrado en el Espíritu Santo, es una obra, claro, hablamos obra de Dios, obra de Cristo, pero definidamente es la obra del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver Dios mediante en el próximo estudio, no sabemos, pero sí, esto se tiene que tocar porque estamos hablando en este punto de la naturaleza de la regeneración. Ya vimos en los puntos anteriores la necesidad de nacer de nuevo, pero estamos en el punto de la naturaleza del nuevo nacimiento. Estamos diciendo que el nacimiento es una resurrección, es una vida, y vamos a ver algunos otros temas. Pero estamos notando entonces aquí, ¿qué significa esto? Me ha librado, me ha salvado, dándome vida. ¿De qué te salvó? De la ley del pecado y de la muerte. Esto quiere decir que esta persona, como decíamos, ya no está bajo el dominio del pecado y por lo tanto ya no está en el estado de muerte. Entonces, esto es lo que experimentaron, como pueden ver, los de la iglesia de Éfeso. Esto fue lo que experimentaron los de la iglesia de Éfeso. Eso es lo que les está explicando el apóstol Pablo. Entonces sigue con el punto de muerte y vida. ¿Cuáles son las evidencias de muerte? Ahora estamos viendo aquí las evidencias de vida. Y llega el punto de decir, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 9, Efesios 2:9. No por obras, ninguna buena obra te puede dar nueva vida. Ninguna obra te puede producir vida. Las obras son obras muertas si no son hechas en la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, las obras no te pueden dar la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. La persona que si fuera salva por obras se podría gloriar porque decía, sí, yo soy salvo, pero por mis obras, porque yo hice esto. No, pero aquí no hay lugar para gloriarse. En el Evangelio de la gracia no hay lugar para jactarse, no hay lugar para vanagloriarse, no hay lugar para decir yo. No, aquí no hay lugar para eso. Aquí el lugar es para darle la gloria a Dios, para exaltar la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios me ha salvado. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. De tal manera que en el Evangelio verdadero de la gracia que nosotros predicamos, no hay lugar para la jactancia humana. Al contrario, creo que ustedes están observando, humillamos al hombre. Dejamos al hombre por el suelo, muerto, condenado en delitos y pecados. Aquí no venimos a exaltar al ser humano, no venimos a decirle, tú tienes valor delante de Dios, tú vales mucho. No eres nada delante de Dios. Estás muerto en delitos y pecados. Y a menos que Dios tenga misericordia de ti, estás perdido. Estás en condenación. Eso es lo que encontramos aquí. ¿Cómo estaban los de Éfeso? Muertos en delitos y pecados, viviendo, siguiendo la corriente del mundo. Pero, notamos aquí, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, el delito nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la resurrección a la nueva vida. Esa es la nueva vida que, como pudimos observar también, se refiere o se relaciona con la resurrección. El versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Resucitados, y esa resurrección es la resurrección a nueva vida. El tema entonces, vuelvo a señalar esto, el tema de la muerte y de la vida espiritual es ampliamente señalado en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver un párrafo bíblico que va a demostrar esto que estamos aquí mencionando. Cómo aquí se
se amplía el tema. Y voy a tratar de que lo veamos rápidamente para no detenernos. Es Romanos capítulo 5, del versículo 12 hasta el versículo 21. Es un párrafo bíblico. Pero ahora vean esto, observen esto. En Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, el apóstol Pablo plantea la situación de muerte y vida en relación con nuestra identificación con Adán y Cristo. En la relación con Adán, ¿qué hay? En la relación con Cristo, ¿qué hay? Hermanos, vida o muerte. O muerte o vida. Y vamos a ver aquí los versículos. Aunque es un párrafo, vamos a tratar de decirlo brevemente en cada punto, pero sí señalar claramente este tema que estamos aquí viendo, el asunto de la muerte espiritual y la vida espiritual. Entonces tenemos aquí en Romanos 5, el versículo 12, dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la relación de los hombres en Adán? Es una relación de muerte. Vean cómo dice. Dice, por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Adán. Por él vino el pecado. Por lo tanto, por él vino la muerte. Entonces ahí Pablo plantea esto. Pero vean cómo lo comienza a desarrollar en el versículo 15, comenzando con el versículo 15. Hay unas cosas que estamos pasando por alto, porque no es el propósito de ir a los detalles en los siguientes versículos, sino señalar, como les dije, los puntos básicos que estamos viendo acerca de la muerte y la vida espiritual. Entonces, vean esta comparación, notemos esta comparación, y véanlo, en el punto aquí principal notamos esto, versículo 15, primero, por la transgresión de Adán murieron muchos, pero por la gracia de Cristo vivirán. Fíjense cómo dice el texto, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Noten aquí cómo esta comparación, que en Adán vino la transgresión y por eso murieron muchos, pero vivirán muchos por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Versículo 15. En el versículo 16, estoy aquí haciendo notar lo que encontramos en este texto. Versículo 16, que dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación. El versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí está claro el punto. En Adán la muerte reina. En nuestra relación con Adán estábamos muertos en delitos y pecados, pero en nuestra relación con Cristo dice claramente ahí: reinarán en vida. La gracia reina, en Cristo la vida reina, en Adán la muerte reina. Observen esa comparación. Versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La condenación que a la muerte, y el otro, Jesucristo, justificación de vida. ¿Pueden ver ustedes la comparación? Entonces, en uno hay muerte y en el otro hay vida. Notamos ahora el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
pecadores y justos. Este contraste entonces nos marca aquí la diferencia entre la relación que los hombres tienen con Adán y la relación que aquellos tienen con Jesucristo. Y ahora, resumiendo todo aquí en el versículo 21, veamos entonces este resumen. Versículo 21, y dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es el resumen de todo lo que ya dijo en los versículos anteriores. Versículo 21 resume y dice: para que así como el pecado reinó para muerte. El pecado reina para muerte. Los hombres que están en delitos y pecados están como muertos. El pecado está reinando ahí. El pecado está dominando. El pecado tiene control de esas personas y los mantiene en el estado de la muerte espiritual. Pero entonces dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Es decir, que en Jesucristo la gracia va a reinar para vida eterna. En uno el pecado reina para muerte y en otro la gracia reina para vida eterna. Es muy claro el contraste, es muy clara está muy clara la comparación, de tal manera que este es el tema. Este es el tema que estamos señalando, el asunto de la muerte y de la vida. En Adán entonces los hombres están muertos, en Cristo tienen vida. Pasan de muerte a vida. ¿Dónde está esa vida? Bueno, esa vida está en Cristo. Y noten cómo aquí Pablo centra otra vez el punto en la gracia. Para que la gracia reine. La gracia va a reinar por la regeneración, por la justicia, por la santificación. Y así es el tema del Evangelio de la gracia. Como la gracia es de principio a fin. La gracia te comienza a salvar, la gracia te sigue salvando y la gracia te salvará. Porque la gracia va a reinar en la vida de aquellos que son salvos por gracia. Porque por gracia soy salvo. De la manera como nos está mostrando aquí que podemos tener vida, es por la gracia de Dios que llegamos a tener vida, como ya lo señaló el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Entonces podemos ver aquí cómo el pecado y la muerte están reinando en la vieja creación, en Adán, que es la cabeza. La gracia y la justicia reinan para vida en la nueva creación, de la cual Cristo es la cabeza. O sea, ahí están los dos. O estás en Adán o estás en Cristo. Otra vez lo que mencionábamos en la mañana. Son dos situaciones siempre. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay término medio. Oveja o cabrito. No hay media oveja y medio cabrito. Son dos siempre. Son dos estados. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, o están muertos o están vivos espiritualmente. Entonces ahora observemos esto, hermanos. Vean cómo dice aquí cuando Pablo resume esto aquí en Romanos capítulo 5. Dice: para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Observen aquí el punto. El punto aquí en cuanto a la vida nueva, la vida espiritual, nos muestra aquí que esa vida está centrada en Cristo. Nótelo, mediante Jesucristo. Y aquí todo lo que menciona acerca de la justificación, de la gracia, de la vida, es en Cristo. Por lo tanto, observemos que la nueva vida está centrada en Cristo. Y esto entonces, hermanos, nos lleva a considerar el ministerio de Cristo. Vean cómo ahora esto nos abre un panorama. Nos abre un panorama de los evangelios, de la vida de Cristo. Teniendo este antecedente, ahora vamos a ver qué claro está esto en el ministerio de Cristo. Y hermanos, eso nos va centrando cada vez más en el evangelio, entendiendo muy bien que cuando Cristo dijo estas palabras de que Él trajo vida, de que Él es la vida, es su ministerio, dar vida. Entonces, esa vida, podemos decir, bueno, estamos diciendo, esa vida está centrada en Cristo, pero más bien, escuchen esto, Cristo es la resurrección y la vida. En Él, por eso yo estaba diciendo, está centrada la vida en Él. ¿Por qué? Porque Él es
la resurrección y la vida. Él es. Fuera de Cristo no podemos tener vida. Fuera de Cristo no podemos tener esa verdadera vida. Él lo ilustró, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 15. Lo ilustró cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Él es la fuente de la vida. Él es la savia de la vida para las ramas. Una rama separada del tronco no puede vivir. Y por eso la ilustración consiste en que tenemos que estar en Cristo, porque Él es la vida. No solamente observen esto, no solamente nos da vida, sino Él se convierte en nuestra vida, porque Él es la resurrección y la vida. Esto se lo dijo a Marta en una situación de muerte cuando Lázaro murió. Juan capítulo 11, versículo 25. Esas notables palabras cuando le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Decíamos que esto entonces nos lleva, nos centra en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque entonces escuchen esto, hermanos, aunque son puros versículos, pero ustedes pueden notar ahora cómo todo se centra en la vida. Estamos en el tema de la nueva vida. Lo que le habló a Nicodemo no es un tema separado de lo demás, no, es parte del mismo tema que él habló acerca de la vida. Entonces observen esto, hermanos. Él es el verbo de vida. Ahí está lo primero. Él es el verbo de vida. Claramente lo encontramos ahí en Juan, el Evangelio. Todo ahí se desarrolla este aspecto de vida. Capítulo 1, versículo 1. En Él estaba la vida. El verbo era Dios. El verbo de vida. Pero notemos ahora esto más que nada. Y vayamos observando esos términos. En Juan capítulo 4, el versículo 14, cuando habló con la mujer samaritana, le ofreció agua de vida eterna. Porque le dijo a la mujer: el agua que yo te daré será una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué estaba ofreciendo Cristo? Agua de vida eterna. Su ministerio hacia la mujer, hablándole a la mujer, ¿de qué le habló? De agua de vida eterna. Comparó el agua que en ese momento la mujer estaba sacando en el pozo, lo comparó y le dijo: mira, yo te puedo dar el agua que salte para vida eterna. Ahí lo tenemos. Después, en su discurso ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida. Noten cómo se relaciona el ministerio del Señor Jesucristo, descifrándose o más bien describiéndose como la vida. Y en cada figura, vean cómo aplica la vida. Por ejemplo, en el caso del agua, dice: yo te voy a dar el agua de vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y en este caso, cuando ocurrió el asunto del milagro, cuando más bien Él multiplicó los panes y los peces, que fue una situación de comida de pan, Él también aplicó y dijo: yo soy el pan de vida. Es la vida, Juan 6:35, y de ahí vean los versículos 47, Juan 6:47, después, en el 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el pan y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, noten cómo el ministerio del Señor Jesucristo se centra en el asunto de ¿qué? De vida. Si se trata de agua, Él es el agua de vida. Si se trata del pan, Él es el pan de vida. Si se trata, por ejemplo, de hablar de vida, en Juan 10:10, en la última parte, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de vida una y otra vez. Una y otra vez le está hablando de vida. Por lo tanto, decía que no dudamos que cuando le habló a Nicodemo,
del nuevo nacimiento, estaba hablando de esa nueva vida, de esa vida espiritual. Y como estamos viendo Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está ese texto muy conocido, Cristo describiéndose como yo soy, dice Cristo. No solamente da vida, Él es el camino, la verdad y Él es la vida. De tal manera que podemos notar entonces que Él es, no solamente es recibir algo de Cristo, aunque ciertamente está involucrado, pero es tenerlo a Él, porque Él es la vida. Por eso Juan en su carta, vean lo que dijo, en su carta, primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Es interesante lo que dice aquí Juan para poder comprender esto que estamos diciendo, que no solamente da algo, sino Él es la vida. Y por eso dice Juan aquí, la primera carta de Juan capítulo 5, el versículo 11 y 12. Dice así: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿en qué consiste tener la vida? En tener al Hijo de Dios. No solamente es tener algo de Él, no solamente recibir algo de Él, es tenerlo a Él. ¿Y por qué podemos entender esto bien? Porque ya vimos que Él dice, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Entonces es Cristo nuestra vida. Él es la resurrección y la vida. Entonces tener a Cristo es tener vida, o tener vida es tener a Cristo. No es algo independiente en el sentido de que Cristo ya me dio vida, pero no me interesa Cristo, no me interesa seguirlo, no me interesa servirlo, no me interesa vivir para Él. Pero pensamos, ya me dio vida, esto no puede ser. Es la vida misma, es Él la vida. Para tener la vida tenemos que tenerlo a Él. Eso es lo que dice. Entonces ahora podemos entender que la nueva vida es una vida de relación con Cristo. Es una relación. La vida espiritual es una relación con Cristo. Es una relación con Dios. No es algo que simplemente experimentas y ya estuvo, ya tienes vida o consideras que tienes vida. No, es una relación de vida espiritual con Cristo y con Dios. Pablo lo dice de esta manera en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Vayamos a este texto porque aquí se ve la importancia de lo que Pablo dice acerca de esto que estamos señalando, que Cristo es realmente la vida, la nueva vida, es Cristo en nosotros. Colosenses capítulo 3, el versículo 4. El texto dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que nos interesa es al principio del versículo, porque dice, cuando Cristo, y señala, vuestra vida se manifieste. Entonces noten cómo el apóstol Pablo habla de Cristo como nuestra vida. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para los creyentes? Es nuestra vida, es nuestra vida misma. Entonces vean, Cristo es nuestra vida. Y Pablo, cuando él mencionó esto aquí en el versículo 4, es porque anteriormente, vean que dice el versículo 1, notemos esto, hermanos, porque la relación es interesante. Dice así el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Está hablando de que de ese momento cuando uno recibe vida, resucita, entonces en ese momento entras en una vida con Cristo, porque en ese momento Cristo ya es tu vida. Por eso Él dice, cuando Cristo, vuestra vida.
Y noten aquí además como dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Noten cómo habla de la muerte, noten cómo habla de la resurrección, noten cómo habla de la nueva vida, y esa vida está en Jesucristo. Entonces Cristo es nuestra vida, hermanos. La vida con Cristo es la vida en relación a Él. No es una vida apartada de Él. Entonces, entendiendo esto, ahora podemos ver el significado de ese texto muy conocido de Filipenses 1:21, donde el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Ese texto, esa frase, tiene un gran significado a la luz de lo que ya hemos considerado, de lo que ya hemos estudiado. Porque no significa solamente, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Significa algo que viene a ser ya como una frase solamente vacía. Porque hay muchos que lo dicen, para mí el vivir es Cristo. Pero si nos ponemos a analizar bien eso, ¿qué significa? Significa que Cristo es tu vida. Significa que Cristo es tu vida misma en cualquier área de tu vida. Para mí el vivir es Cristo en mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida laboral y en mi vida eclesiástica. No se trata nomás de mi vida es Cristo aquí en la iglesia, pero ya en mi trabajo soy otra persona, en mi matrimonio soy otro, en mi familia soy otro. No, vivir, como dice, para mí el vivir es Cristo, es la aplicación de la vida de Cristo a nuestra vida en cualquier área de nuestra vida, sea vida personal, sea vida matrimonial, sea vida familiar, sea vida laboral. Para nosotros el vivir debe ser Cristo. No se puede desligar y decir, es que aquí ya soy otra persona, en la iglesia sí soy cristiano, pero ya fuera de ello, aquí yo soy cualquier persona. Esto no es así, hermanos. Para mí el vivir es Cristo significa que Cristo domina, es Señor de cada área de nuestra vida. No podemos desligar a Cristo de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Por eso con toda confianza Él dijo, y el morir es ganancia. Entonces Él en nuestra vida. Y también podemos entender el significado de Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo vivo, lo vivo en qué lo vives. Su vida continua es dependencia del Hijo de Dios. Su fe está centrada en una persona, en Jesucristo. Su fe no está centrada en lo que Él hizo. Porque a veces dice, no, ya creí porque yo hice esto. No, si yo creí porque pasé al frente. No, yo ya creí porque repetí algo. No, tu fe es una persona y esa fe es Cristo. Entonces, ¿qué dice? Observen cómo dice, vivo. Lo que vivo en la carne, lo que estoy viviendo ahora en mi vida real, actual, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es mi vida. Esa es tu vida. Cristo es nuestra vida. Hermanos, esta debe ser la realidad de una nueva vida. Esta es la realidad de una nueva vida, tu vida en Cristo. Cristo es tu vida. Tienes a Cristo, tienes la vida. Y es por eso, hermanos, que uno que manifiesta o que profesa ser cristiano, tiene que reflejar a Cristo en su vida. ¿Cómo puede ser que tu vida esté escondida en Cristo y no reflejes a Cristo? Si tu vida está escondida en Cristo, se tiene que reflejar a Cristo en tu vida. Que nosotros puedan ver a Cristo. Tenemos un himno que dice que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. Porque si Él es tu vida, no se puede esconder esa vida.
se tiene que reflejar. Por eso el verdadero cristianismo, el auténtico, el real, se vive en toda área de tu vida. No es una vida escondida aquí nomás, que vienes aquí si eres cristiano, pero ahí eres otra persona, en tu trabajo, en tu matrimonio, en la escuela. No se puede esconder. Si tu vida está en Cristo, se tiene que reflejar en tus palabras, en tus actitudes y en tus obras. Cambia todo, porque es la vida misma, pensamientos, sentimientos, la voluntad, todo. Esto es la nueva vida. La nueva vida es una nueva personalidad, nuevo pensamiento, nuevo sentimiento, nuevas actitudes de la voluntad. La voluntad ya no está esclavizada al pecado. La voluntad ahora, el anhelo es servir al Señor, vivir para el Señor, seguir al Señor. Ese es el anhelo que Dios pone en el nuevo nacimiento, cuando implanta ese principio de vida nueva que nos impulsa ahora a volver a la casa del Padre, estar en comunión con el Padre, lo que ya vimos de la figura del Hijo pródigo. Esa es la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Cristo es la vida. Cristo es la vida. Entonces, esto explica que esa vida se tiene que manifestar. Eso explica que esa vida se tiene que manifestar. Entonces vamos a continuar, vamos a terminar más bien, continuar y ya concluir con este punto ya, de cómo el apóstol Pablo explica que los que han resucitado en Cristo tienen que andar en nueva vida. Ese es el resultado de haber resucitado con Cristo. Andar en nueva vida. Romanos capítulo 6, el versículo 4. Romanos capítulo 6, el versículo 4. Observen cómo dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que andemos en vida nueva. Esto ahora nos enseña que si ya tenemos o ya hemos experimentado la resurrección, que es la nueva vida, ahora tenemos que andar en esa nueva vida. ¿Ya tienes la nueva vida? Anda, vive, compórtate con esa nueva vida, mostrando esa nueva vida. Y ahora vean cómo el apóstol Pablo desarrolla el tema, porque nos va a mostrar entonces en qué consiste esa nueva vida. Él estaba hablando aquí en Romanos 6 y vean cómo dice en el versículo 2, el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la evidencia de que vamos a andar en nueva vida. ¿Cómo vamos a andar en nueva vida? Dice Pablo, ¿cómo puede ser que pretendamos decir que tiene nueva vida y vives en el pecado? Los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Pablo no concebía que un creyente que ha experimentado nueva vida siga viviendo en el pecado. Pero hermanos, hoy día, increíble, algo lamentable, existe ese falso evangelio, esa falsa enseñanza del cristiano carnal, que dice que tú puedes tener a Cristo en tu corazón y todavía vivir carnalmente. Eres cristiano porque aceptaste a Cristo, pero sigues viviendo en la carne y te clasifican como cristiano carnal. Y Pablo dice aquí, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible que uno que ha muerto al pecado viva todavía en el pecado? Eso indicaría que no murió. Eso indicaría que su experiencia no fue verdadera, porque lo que Pablo está indicando aquí es el que ha muerto al pecado, ya no vive en el pecado, ahora anda en nueva vida. Es por eso cuando aquí comenzó a desarrollar el tema, les dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
¿Están ignorando esto? ¿Están ignorando que el verdadero creyente reflejó esto, simbolizó esto en su bautismo? Que lo que sucedió realmente lo está simbolizando y por lo tanto ya murió al pecado y ahora está en nueva vida. Ahora debe andar en nueva vida. Entonces vean cómo el apóstol Pablo desarrolla este aspecto de la nueva vida. Entonces la nueva vida, ¿por qué vamos a vivir la nueva vida? Bueno, vean aquí, siguiendo aquí, vimos parte de esto en la mañana, del versículo 3 hasta el versículo 5, pero vean cómo sigue desarrollando el tema. En el versículo 6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no puedes seguir sirviendo al pecado. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, servíamos al pecado. Pero si ya resucitaste, es para andar en nueva vida. Y al andar en nueva vida, ya no puedes servir al pecado. Porque esa es la vida antigua. La vida antigua es servir al pecado. La vida nueva es ya no servimos al pecado. Ese es el indicio de una nueva vida. Andar en nueva vida, no sirviendo al pecado. Ese es un cambio de vida. Por eso el cristianismo verdadero es cambio de vida. No es cambio de religión, no es de una religión a otra, es cambio de vida. Tú puedes ir de una religión a otra, pero si no has experimentado un cambio de vida, eso no es nada delante de Dios. Porque lo que interesa es el cambio de vida. Servíamos al pecado, ahora servimos a Dios. Ahora ya no nos servimos. Ese es el cambio, ese es el indicio de la nueva vida, no servir al pecado. Ahora, ¿por qué? Porque según el versículo 7 y 8, donde estaba aquí Pablo desarrollando ese tema, encontramos en el versículo 7 y 8, encontramos esto: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya no puede andar en el pecado. ¿Por qué? Porque ha sido justificado del pecado. Ya ha muerto al pecado. Esos términos indican que ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no es nuestro amo, ya no tiene control sobre nuestra vida. Notamos aquí, ahora más adelante, andar en nueva vida significa el versículo 10 y versículo 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el punto, obsérvelo: considérate muerto al pecado. Cuando tú estés ante la tentación, considérate muerto y piensa: si has recibido nueva vida, sin duda va a haber algo en ti que te va a motivar a decir: ya morí para esto. Una tentación, un pecado, para esto ya morí. Como dice, obsérvelo muy bien: consideraos muertos al pecado. Ya no puedes vivir en el pecado. El que ha experimentado nueva vida ya no se puede deleitar en el pecado. Y si aún cae en algún pecado, no lo va a abrazar, al contrario, lo va a aborrecer, porque ha ofendido a su Señor. Va a sentir dolor, va a sentir tristeza, ya no se va a deleitar en el pecado como antes, porque la nueva vida que está en él ya no le permite disfrutar el pecado. Eso es lo que Juan dijo en su primera carta, el capítulo 3, versículo 9, cuando dijo: el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Porque, dice, no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Aunque quizá la carne como que te esté, pero hay algo en ti que no te permite disfrutar del pecado. Te vas a sentir mal, vas a sentir algo horrible, pensar como José cuando dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esa es la nueva vida. Esa es la vida con Dios. Esa es la nueva vida. En cambio, la vida antigua, no solamente se nos presentaba la oportunidad, sino buscábamos oportunidad para el pecado, para la maldad, para la iniquidad. Pero ahora, aunque se presente la oportunidad, te vas a considerar muerto al pecado.
Esa es la nueva vida. Solamente teniendo la nueva vida te vas a considerar muerto al pecado. Porque de otra manera vas a estar muerto en el pecado. Pero aquí dice considerado muerto al pecado. Pero vean el otro lado, versículo 11. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para con Dios. Entonces, hermanos, aquí está el punto. Vivos para con Dios. Es una vida para con Dios. Es una vida delante de Dios. Es una vida en relación a Dios. Primeramente es vivos para Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién buscas agradar? ¿A quién buscamos agradar? Cuando tienes nueva vida es a Dios. Porque lo está diciendo, vivos para con Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres ofrecerle lo mejor a Dios? Porque está diciendo que es ahora vivos para con Dios. Una vida espiritual realmente. Ese es el sentido de Romanos 12:1, donde el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te vas a ofrecer ya a Dios. Vas a tratar de vivir para Dios una vida real, auténtica para con Dios. No es una vida aparente, no es una vida solamente eclesiástica, una vida religiosa, no, es una vida para con Dios, vivos para con Dios. Es ofrecer nuestra vida, vivos, como dice, para con Dios. Esa es la vida con Dios. Los de Éfeso, según estos textos, voy a mencionar rápidamente para que ustedes observen esto. Los de Éfeso estaban sin Cristo y sin Dios. No tenían vida de Dios. Efesios 2:12 dice, vivían sin Cristo y sin Dios. Pero vean la diferencia, vida para con Dios. Y Efesios capítulo 4, el versículo 18, dice en una parte, ajenos de la vida de Dios. Sin Dios, sin la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Pero cuando Él nos pone vida, entonces ¿qué sucede? Ahora sí, vivos para con Dios. Pero antes, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Qué triste es la vida de una persona sin Cristo, sin Dios. Bueno, nosotros lo contemplamos así, porque la persona se siente contenta en el pecado, en el vicio. Solamente cuando Dios lo vuelve en sí es cuando comienza a aborrecer esa vida y desea volver realmente con Dios. Pero mientras tanto, ¿en qué condición está? Sin Dios, sin la vida de Dios. Pero esa nueva vida entonces va a ser una vida en relación a Dios. Vivos para con Dios. Y ahora bien, este otro versículo que tenemos aquí, pasamos a Romanos capítulo 6. Y vean cómo dice el versículo 13. Vamos al 13. Ni tampoco presentéis vuestros mismos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahí Pablo otra vez menciona, se refiere a los incrédulos como muertos. ¿Y qué dice? Que nos presentemos, dice, a Dios como vivos de entre los muertos. Y esto ya nos está hablando de nuestra vida en el mundo, de nuestra vida en el trabajo, en el hogar, en el vecindario o en cualquier lugar donde hay personas que son personas incrédulas. Debemos estar, como dice, vean, presentarnos a Dios como vivos entre los muertos. Y esto habla de tu vida, que es un testimonio para esas personas muertas. Entonces vean cómo dice, vivos entre los muertos. Fíjense de esto. Hay muertos en el área del trabajo. Cuando tú como creyente vas al trabajo, te vas a encontrar con muertos. Ahí te manda Dios a vivir delante de Él como vivo entre los muertos. Esos muertos te van a hablar de pecado, esos muertos te van a hablar de placer, de vicio. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir
como vivo entre los muertos. No vas a vivir como muerto entre los muertos si es que ya tienes vida. Y esto marca la diferencia de la vida. Esto marca la diferencia porque ese va a ser tu testimonio. El testimonio de esa nueva vida en el trabajo, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar donde tú vayas, donde no te esté viendo algún hermano, donde no te esté viendo el pastor, donde no te estén viendo los diáconos, pero estás delante de Dios. Y si has experimentado una nueva vida, no necesitan vigilarte para vivir esa verdadera vida delante de Dios. No necesita estar alguien como para que digas, ahora sí me voy a comportar bien porque estoy delante de estas personas o alguien me está mirando. No, vas a tener la conciencia de Dios. Dios. Esa es la conciencia que tuvo José cuando dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él sabía de la presencia de Dios. Él sabía de que Dios lo está mirando, de que Dios está en todas partes. Y eso es lo que le motivó a la vez a vivir de esa manera. En este caso tenemos aquí que lo que nos motiva, aquí claro es la presencia de Dios, porque dice delante de Dios, pero también lo que nos impulsa es la nueva vida. Es la nueva vida. Hay algo en ti que te va a motivar a tratar de agradar a Dios. Y eso es la nueva vida. Y esta vida entonces está en Cristo. Terminamos entonces, según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa vida está en Cristo. Esa vida es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con que la vida antigua ha pasado. Ahora una nueva vida, nuevas palabras, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevo comportamiento, porque ese es el indicio de la nueva vida en Cristo. Entonces, hermanos, ante todo esto, debemos nosotros analizar nuestra propia vida, porque de eso se trata. No le estoy hablando al nieto, les estoy hablando a ustedes, y esto es para nosotros. Y esto nos debe motivar a analizar nuestra propia vida y ver entonces en qué estado te encuentras, de muerte o de vida. Porque en el estado en el cual te encuentres, esas evidencias vas a dar delante de Dios. Delante de Dios, porque se trata de una vida delante de Dios. Y esas evidencias, claro, primero delante de Dios, hablando internamente, pero también vas a reflejarlo con tus palabras, con tu conducta y con tus actitudes. Y eso va a ser una evidencia de que estás todavía en la vieja vida, en la muerte, o estás en la nueva vida, en la resurrección espiritual. Entonces, hermanos, ¿en qué condición estamos? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Que Dios nos ilumine. Que Dios con su Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que veamos la realidad. Y si tú todavía, al escuchar todo esto, te das cuenta y te ves reflejado en el asunto de la muerte espiritual, entonces corre a los brazos de la misericordia. Ve a Cristo, Él es la vida. Él dice, venid a mí. Y cuando Él dice, venid a mí, es porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú crees que estás en esa condición de muerte, entonces es tiempo, es ahora. Ve a Cristo. No lo pospongas, no te dilates, no digas algún día, no digas a ver cuándo, es ahora. Ven, el que quiera, vaya y tome del agua de vida, que salte para vida eterna. Si tú tienes ahora esa vida y crees que has nacido de nuevo y tienes esa nueva vida, entonces demuéstralo con tus palabras, con tu conducta, con tus conceptos nuevos en Cristo Jesús. Demuéstralo en toda área de tu vida, personal, matrimonial, familiar, laboral y eclesiástica.
que demos evidencias de que ya tenemos esa nueva vida, que hemos nacido de nuevo, que Dios ha hecho la obra en nosotros y que por esa razón tenemos nueva vida y que por esa razón buscamos agradarlo cada día. Esta es la nueva vida en Cristo. Esta es la vida que debemos vivir. Una vida nueva, resucitada, muertos ya al pecado y vivos para con Dios. Oremos para terminar.